Jeremías capítulo 4 versículos 3 y 4 declara: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y Jerusalén: harad campo para vosotros, subraye eso, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Levante su mano derecha conmigo y declare, por favor. Diga conmigo: Espíritu del Señor, abre los ojos de mi entendimiento para comprender tu verdad. Diga conmigo: yo dispongo mi corazón en obediencia para que la palabra que voy a recibir manifieste su fruto en mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Siéntese, por favor. Para nosotros poder hablar de fe, poder hablar de obediencia y una vida en Dios y su propósito en nosotros, es necesario utilizar los referentes del registro bíblico, porque es la historia que nosotros tenemos como argumento para presentar nuestra fe y acreditar lo que nosotros creemos y aquello que hemos asumido como una vida. Y cuando miramos el referente bíblico para entender lo que es la vida en Dios, la fe, su propósito, la obediencia, como ya dije, es necesario observar cuál fue el comportamiento de la fe de los hombres y mujeres que nos antecedieron. Y en este sentido, Israel juega un papel primordial por ser la plataforma inicial. Yo le llamo el primogénito entre todos los pueblos de la tierra, el génesis donde se origina todo lo que Dios propuso desarrollar en Cristo para salvación de la humanidad. Y cuando nosotros miramos la fe de este pueblo, su obediencia, vemos una inconstancia dentro de sus características, una especie de cojera, un pueblo que caminaba y de vez en cuando perdía el ritmo, y cada vez que Israel cojeaba, que perdía la firmeza, había una intervención divina que aparecía para recuperar su pueblo. Y yo creo que si Dios no hubiera perseverado en el propósito que dispuso para este pueblo, eso había colapsado. Israel abortó muchas veces lo que Dios le dijo, abortó el propósito, la promesa y la demanda de obediencia que Dios colocó sobre ellos. Y dentro de estas intervenciones, por lo menos esta que acabamos de leer a través del profeta Isaías, nos arroja luz de cuál era la problemática que había en el pueblo y cuál es la solución que Dios le plantea. Dios utiliza la figura de la agricultura para indicar qué era lo que estaba pasando en Israel. De manera impresionante, esto tiene una conexión con nosotros, porque también nosotros somos demandados a la obediencia, a la fe y a un caminar con Dios. Lo único que ahora en una nueva modalidad. La modalidad de Israel era que desde afuera Dios había establecido sus mandamientos, se los había dictado y le exigía la obediencia. Pero ahora Dios los ha internado dentro de nosotros, no solo diciéndonos lo que tenemos que hacer, sino habilitándonos por medio del mandamiento encarnado en Cristo e impartido por medio de su Espíritu. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos más probabilidades de poder ver la realización de lo que Dios propuso en la eternidad. Pero esto tiene una profunda aplicación también con nosotros y le da respuesta a por qué hay tantos creyentes inestables, por qué hay tantos creyentes que cojean en su fe, que de momento están en una cima emocional de fe, donde se sienten bien en su mejor momento, y de momento van en caída, van bajando y se mantienen en este dilema hasta que surge el desánimo. Hay muchos creyentes que se han decepcionado con ellos mismos, y algunos han puesto candado a esta condición con algo llamado resignación. Ellos se han resignado en esta posición
y se han quedado dentro del evangelio porque están presos, porque entienden que no tienen dónde ir. A veces han intentado irse pero no encuentran el camino, y ahí están en la grada viendo lo que Dios está haciendo por medio de un remanente. Y esto es muy peligroso, porque esto se aloja en la voluntad de las personas. Y si usted no lo sabía, usted es un ser integral, no a partir del pecado, sino a partir de la creación y diseño de Dios. Si usted es un ser integral, quiere decir que todo lo que hay dentro de su ser, de su espíritu, su alma y su cuerpo, es funcional en el propósito y la comunión con Dios. Y ahí aparece la voluntad. Decía que cuando usted va ubicándose en esa condición de desencanto sobre usted mismo y se ubica en la resignación, usted crea una especie de parálisis en su voluntad. Por lo menos hay un ejemplo bíblico que yo pudiera utilizar, y es aquel episodio cuando Cristo se acerca a un hombre imposibilitado por una parálisis. Según el relato bíblico, había un episodio místico de un ángel que descendía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas, y el primero que llegaba al movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Este milagro no venía de manera directa, sino que daba la oportunidad para el que tenga más destreza lo tomara. Pero este hombre, en su condición de parálisis en sus piernas, no tenía probabilidades de alcanzar, porque todos le llevaban ventaja. Así que Cristo le lleva el milagro a domicilio, pero le pone una condición. La condición va en una pregunta: ¿quiere ser sanado? Fíjese que el Señor le está poniendo delante el milagro, le está poniendo delante la sanidad. El que todo lo puede le está diciendo: ¿quiere ser sanado? La condición está en la pregunta: ¿quiere? Y esa palabra quiere va dirigida directamente a la voluntad. Le está diciendo: ¿quieres poner tu voluntad a andar en lo que yo te estoy proponiendo? Y esto señala algo profundo que había en este hombre. Quiere decir que externamente había una parálisis en las piernas, pero internamente había una parálisis en su voluntad. Y así hay muchos creyentes que uno trata de juzgar externamente lo que le está pasando, pero la realidad es interna. Y cuando usted tiene una parálisis de voluntad, aunque usted participe de eventos como este, se le dé palabra profética, aunque a usted se le impongan las manos, hasta que usted no sacude su voluntad y abraza lo que el cielo le está disponiendo, lo que Dios dispuso no va a manifestarse en su vida. Amén. Amén. Así que por eso Dios le está hablando a Israel. Dios no le está diciendo a Israel: mira, hay una nueva temporada. Pasó el tiempo de esterilidad en tu vida. Pasó el tiempo infructuoso en tu vida. Pasó el tiempo del invierno, prepárate que llega un nuevo tiempo. No es eso lo que Dios está diciendo. Dios le está haciendo una radiografía al pueblo y lo está comparando con la agricultura. Y le dice: el problema de ustedes es un problema de suelo. Y al haber un problema de suelo, hay un problema con la siembra. Ustedes tienen un suelo no trabajado, y por tanto lo que se ha sembrado en ustedes no puede fructificar. Dios había sembrado una promesa, Dios le había dado palabras proféticas, pero Dios, como aquel que labra la tierra, está esperando la cosecha. La esperanza de todo agricultor cuando siembra es el fruto de lo que él está sembrando. Así que Dios, mirando el suelo de Israel, dice: este suelo no está produciendo compatible con lo que yo les he hablado, compatible con lo que yo les he dicho. Así que le habla al suelo y le dice: el problema de ustedes es que han permitido que la siembra se desarrolle entre los espinos. Así que la solución que yo les doy es que aren su suelo. Ahí está la solución. Ahora bien, Dios dice que la semilla está conviviendo con los espinos. Cuando usted lee la Biblia, el registro de la humanidad y de la tierra, desde la perspectiva bíblica, los espinos aparecen por primera vez en Génesis capítulo 3 verso 18. Y cuando usted mira el contexto donde aparecen los espinos, aparece en la declaración de juicio.
donde la consecuencia está tocando específicamente la tierra. Dios dice: por tu culpa la tierra será maldita, espinos y caldos te producirá. En otras palabras, la manifestación de esa maldición que yo te estoy diciendo en el suelo se va a manifestar en espinos y caldos. Pero cuando Dios está hablando de espinos y caldos, está hablando de algún tipo de planta, está hablando de una plantación que tiene lugar en el suelo, consume las propiedades del suelo, pero es infértil, es improductiva, ocupa espacio pero no da resultado. Es un tipo de plantación inútil que hay en el suelo, y por eso cada vez que usted ve en la Biblia que tanto Dios como Jesús utilizan los espinos en sus planteamientos, aparece como algo negativo, nunca como algo positivo. Cuando usted se va a Mateo capítulo 13, vuelve la figura de la agricultura y aparece Jesús como el sembrador y su palabra, su enseñanza como la semilla. Pero cuando usted ve a Jesús sembrando, Él presenta 4 tipos de resultados. Sorprendentemente, cada resultado fue dependiente de un suelo. Según el suelo fue el resultado. Cuando usted analiza la presentación de este cuadro, se da cuenta que la semilla no tuvo variantes, fue la misma semilla. El sembrador no tuvo variantes, fue el mismo sembrador. Donde único aparece una variante es en el suelo, porque habla de un sembrador, habla de una semilla, pero suelo hay 4. Por eso los resultados fueron distintos. Solo un suelo dio el resultado compatible con la semilla. Recuerde que una semilla es una vida. Según la ley de la naturaleza en Génesis capítulo 1, Dios dice: produzca la tierra planta, que cada planta dé fruto, que cada fruto lleve semilla según su naturaleza. Por tanto, para una semilla poder realizar la vida que lleva dentro, tiene que conectarse con un suelo. Para una semilla conectarse con un suelo, tiene que entrarse adentro del suelo, porque cuando la semilla entra en el suelo, se hace uno con el suelo. Jesús dijo, hablando con unos griegos: si el grano, la semilla de trigo, cae en tierra pero no muere, se queda solo y no da fruto. Pero si da fruto es porque muere. Para la semilla morir, entra en el suelo, y cuando la semilla muere, saca la vida que lleva dentro y embaraza el suelo. Así que lo que la semilla deja en el suelo empieza a alimentarse de las propiedades del suelo, pero todo eso está ocurriendo a lo interno. Hasta que sale a lo externo el resultado que está ocurriendo adentro del suelo. Por tanto, cuando Jesús dice que hay 4 suelos, solo uno da el fruto de la semilla que Él sembró. ¿Por qué? Jesús lo dice, se llama buena tierra. ¿Cuál era la buena tierra? Era aquella que había sido trabajada. A este trabajo se le llama arado. ¿Cuál es el punto del arado? Que el arado procesa el suelo, pero lo primero que toca el arado es la apariencia del suelo, porque el suelo tiene una apariencia por arriba que es la que todo el mundo ve, pero el arado va adentro del suelo, saca las malezas que lleva adentro, le rompe la apariencia y saca lo que no sirve, para que cuando venga la semilla, el suelo sea compatible y produzca el fruto que se ha sembrado. Amén. Amén. Entonces, el problema de Israel era el suelo. El problema de muchos aquí es el suelo. No es un problema de llamado, a usted lo llamaron. No es un problema de gracia, usted tiene gracia. No es un problema de espíritu, el espíritu está en usted. No es un problema de dones, el don está en usted. No es un problema de cobertura, pastor tiene usted. No es un problema de compañía, iglesia tiene usted. Es un problema de suelo. Cuando alguien no está produciendo lo que Dios le sembró, es porque el suelo tiene problemas. ¿Dónde entra entonces el resurgir? En hacer una parada como suelo. Dios le dice: es que ustedes están sembrando entre espinos. Vamos a ver la descripción bíblica y agrícola
de la semilla entre espinos. Está en Mateo 13, cuando Jesús explica la parábola. Dice: cayó entre los espinos y los espinos la ahogaron. Porque los espinos estaban primero que la semilla. Y al no quitarse los espinos y tener primer lugar, no le dio lugar a la semilla y la ahogó, porque eran más grandes. Jesús dice: ese suelo representa aquellos que reciben la palabra con gozo, pero el afán de este mundo y el amor por la riqueza, está hablando de motivaciones. Gente que sus acciones en Cristo no son productivas, porque sus intenciones y motivaciones no están conectados a la semilla que se les sembró, y por eso no pueden dar el fruto de la semilla. Operan en las emociones, se gozan, disfrutan, pero no producen, son estériles. Y Dios le dice: Israel, tienes un problema, que mi semilla está conviviendo con espinos y no produce. Por tanto te doy la solución: un arado. Y el arado está hablando de un proceso que prepara el suelo. No hay suelo productivo sin un arado. El problema es que el arado duele. Yo soy pastor y brego con pastores y con muchos pastores. Estoy conectado a distintos círculos pastorales y de liderazgo, y le puedo dar una perspectiva muy cerca a la acertación del pueblo de Dios, de la iglesia, por lo menos en los lugares que he estado. Y he tenido la dicha de estar entre varios continentes, entre la iglesia, y tengo una perspectiva un poco global de cuál es la condición de la iglesia. Y les puedo decir que la obra de Cristo en los creyentes no encuentra tanta oposición en el mundo y en el diablo como la encuentra en nosotros mismos. Bueno, vamos a repetirlo: que la obra de Cristo no encuentra tanta oposición ni en el diablo ni en el mundo como la encuentra dentro de nosotros. Porque la mayoría de creyentes no le dan acceso al Espíritu, a esas habitaciones que tienen guardadas. No le dan acceso a esas habitaciones del alma. Por eso caemos en una apariencia de piedad, pero negamos la esencia de ella. Somos muy buenos en la actuación del púlpito, pero somos muy malos en la acción cotidiana. Y la mayoría vivimos esa hipocresía. Y le estoy hablando de pastores. No digo cosas porque no estamos entre pastores, pero le hablo del pueblo y abarca pastores y todo el mundo. Nuestra personalidad tiene más relevancia que la obra de Cristo. Y eso es un problema que está interrumpiendo la frutificación del Cristo que nos habita. Y debemos detenernos como creyentes. Y esto tiene que ver con una mala praxis, producto de una mala enseñanza. Porque normalmente, por un asunto de populismo ministerial, a todo el que llega nuevo creyente se le empieza a profetizar de lo que va a hacer, y no se le enfoca en el ser. Y tenemos mucha gente preocupada por el hacer y no por el ser. Y yo le demuestro a usted por la Biblia que Dios primero trabaja en usted y luego a través de usted. Y hay mucha gente que son buenos en el hacer, pero son muy malos en el ser. Y lo que usted es tiene que ser coherente con lo que usted hace. Recuerde que el Espíritu está en usted y con usted. Amén. Lo enfocamos mal. ¿Por qué digo populismo ministerial? Porque vende más que yo te diga lo que Dios va a hacer contigo que lo que quiere hacer en ti. Porque a la gente le gusta más que le hablen de eso.
Mira, Dios te va a usar, Dios va a profetizar contigo, vas a predicar, vas a cantar. Esas son las profecías que venden. Esas son las prédicas que gustan. Pero casi no se habla de lo que Dios quiere hacer en ti. En ti. Y preferimos mejor preocuparnos por la reputación que por nuestra condición real. Porque nos preocupa más cómo nos vean los demás que cómo yo soy en realidad. Por eso lo primero que toca el arado es la apariencia del suelo. Fíjese que la semilla cayó en varios suelos, pero solo en un suelo dio el resultado esperado. Y no basta con ser sembrado, sino con dar el fruto de lo que se sembró. Porque lo que evidencia, lo que te gobierna a ti, es el fruto que tú das. Por eso no es por la semilla, sino por el fruto que se conoce. Porque cualquiera puede decir yo tengo a Cristo, pero no es lo mismo decirlo que mostrarlo. Y Cristo es más para mostrarlo que para decirlo. Porque nosotros somos buenos en discurso. La iglesia es buena discursando, hablando. Pero el tema está hablando en los hechos que manifestamos. Nosotros criticamos muchísimas denominaciones religiosas de falsas religiones, pero ellos igualmente nos señalan a nosotros de falsa religión. Y uno de los principales argumentos que ellos utilizan para derribar la iglesia pentecostal no es tanto la doctrina, aunque lo utilizan, son nuestras acciones, nuestros embarres. Porque yo no sé si es que a los evangélicos pentecostales nos trajeron de otro país, pero yo veo que los adventistas son mansos, tranquilos, pero los pentecostales somos coléricos, iracundos, y no nos pueden rayar el vehículo porque salimos a pelear, y no puede un niño de la casa hacernos algo porque nos explotamos. Yo no sé de dónde es que nos sacan a nosotros, que no tenemos capacidad de convivir tranquilos en el mismo grupo sin que el tiempo nos haga dividir, que no podemos tener una sola cabeza, que tenemos que tener tantas cabezas entre nosotros, porque nadie quiere ser guiado, todos quieren guiar, y todo el mundo sabe de todo. Nadie sabe decir yo no sé. Todo el mundo sabe, puede decir yo predico, yo canto, yo todo. Nadie acepta corrección. A nadie se le puede decir eso no lo hiciste bien, porque tenemos una generación ofendible e incorregible. Usted quiere hacerse enemigo de un evangélico, corríjalo. Corríjalo. Tenemos un problema de suelo. Hay que arar el suelo. El arado saca la maleza. Todo lo que no sirve, que el suelo tiene guardado, el arado lo saca. Por eso habla del corazón y dice: circuncidaos el corazón. Quitad el prepucio del corazón, no sea que mi ira salga y se encienda contra ustedes. Y aquí termino. Él le está diciendo: quitad el prepucio de vuestro corazón. Pero usted sabe que el que sabe, la circuncisión aparece cuando Dios le establece a Abraham en Génesis capítulo 17. Y le habla de esto como una señal del pacto. Dice que iba a ir en el miembro de todo varón. Al 8º día debía ser circuncidado. Y el que no tenía la circuncisión se consideraba fuera del pacto. Se consideraba ilegal, ilegítimo. No era amparado por la promesa. Esto daba una condición de legalidad ante Dios. Era una señal. Pero el punto es que era externa. Y el pueblo cayó en el ritualismo envanecido. Cumplían el ritual,
pero no la esencia y la razón del mismo. Y hacían alarde: yo soy circuncidado. Pero vivían descarriados. Como muchos: yo soy cristiano, pero lleva vida de impío. Así estaba Israel. Y Dios le dice: espérate, ustedes no me están entendiendo. La circuncisión externa debe ser un reflejo de la circuncisión interna. Y mire, yo veo que aquí hay muchos jóvenes. Cuando usted se va a Josué capítulo 5, por ahí dice que la generación del desierto, la que salió de Egipto, había muerto, y había quedado una nueva generación que nació en el desierto. Y a esa nueva generación le tocaba ver lo que la primera no vio. Le tocaba pisar y llegar donde la primera ni pisó ni llegó. Esa era la generación sobreviviente. Y eso cronológica, espiritualmente, está ocurriendo hoy. Pero Dios dice: a esa generación nueva que nació en el desierto hay que circuncidarla. Así que detén el pueblo, porque hay que circuncidarlo. Ellos estaban bien de todo. El único problema era que necesitaban ser circuncidados. Y así como el arado hería el suelo, la circuncisión hería al ser humano. Por eso lo usa de sinónimo, porque el arado hiere el suelo, le abre una herida al suelo. Igual la circuncisión. Eso daba inflamación, en muchas ocasiones infección, fiebre, dolor, había sangre, pero era una marca necesaria. Pero Dios le dice a Josué: hay que circuncidar al pueblo. ¿Alguien recuerda a Moisés cuando Dios lo iba a matar? Los estudiosos de la Biblia aquí, yo no sé a usted, pero al principio a mí me chocó. Porque de repente en el capítulo 3 aparece Dios llamando a Moisés. Y aunque él no quería, Dios termina convenciéndolo. Y ya Moisés está listo para ser despachado a la misión. Eso ocurre en el capítulo 3. Pero cuando usted cruza el capítulo 4, como que no se entiende muy fácil por qué ahora en este nuevo capítulo Dios lo quiere matar. Mi sentido lógico me dice que si lo hubiera querido matar, lo mata en el capítulo 3. Cada vez que él le está diciendo: yo no puedo, yo soy mudo, yo no sé, la gente no va a creer en mí, Dios lo hubiera matado ahí, porque dice que hasta Dios se enojó. Pero Dios no lo mata, y en el capítulo 4 dice que le sale al encuentro para matarlo. Y yo duré un tiempo estudiando eso, a ver la razón. Señor, pero ¿y por qué lo quiere matar? Porque se ve que el hombre ya va bien. Ya el hombre se despidió de su suegro, preparó su familia y va rumbo a la misión. Entonces, ¿por qué matarlo? Pero cuando yo vi la acción que le salvó la vida, entendí por qué la razón de la muerte. Hasta que yo no me detuve en la acción que le salvó la vida, no entendí la razón de la muerte. ¿Cuál fue la acción que le salvó la vida? La acción de la mujer. Cuando la mujer vio que Dios le salió al encuentro para matarlo, dice que la mujer corrió y agarró una piedra afilada, le subió el vestido al primogénito y le cortó el prepucio. Y dice que Dios se alejó de él para no matarlo. Yo entendí cuál era la razón. Es que Moisés tenía llamado, Moisés tenía liderazgo, Moisés tenía señales, Moisés tenía una vara, tenía un destino profético, pero tenía la incircuncisión metida en su casa. Y así hay mucha gente que tiene llamado, tiene señales, tiene vara, tiene un destino profético, pero son incircuncisos. Y esta mujer entendió el problema y dijo: hay que circuncidar el muchacho. Y se conectó en pacto con Moisés y dijo: ahora yo sé que tú me eres un esposo de sangre. En otras palabras, hay un pacto sobre ti con el cual yo tengo que conectarme. Entonces Dios le está diciendo al pueblo en Jeremías: circuncidado el corazón, porque hay un prepucio en el corazón. Y el prepucio habla de una vinculación entre una parte y otra. ¿Qué significa entonces estar incircunciso? Significa que tenemos vínculo con otro señor.
y estamos entre dos. Por eso la inestabilidad de Israel. Cuando usted lee los versículos anteriores, ejemplo el 2, recuerde que leímos el 3 y el 4. Mira lo que dice el 2. Dice: en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas. Perdón, el verso 1 dice: y no anduvieres de acá para allá. Fíjese lo que Dios le dice a Israel en cuanto a lo que él no veía bien en ellos. Era que ellos andaban de allá para acá. ¿Qué quiere decir eso Dios al pueblo ahí? Dios le está diciendo: tu obediencia es inestable. Tú hoy estás frente a mí, pero mañana estás frente a un ídolo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ahora, ¿de dónde viene esta inestabilidad que en el Nuevo Testamento se le llama doble ánimo? Y se conecta con la inconstancia como la onda del mar, dice la Biblia. Pero cuando usted se va a Santiago, Santiago no solamente describe figuradamente el doble ánimo en el capítulo 1, sino que en el capítulo 4 dice la razón del doble ánimo. Y es cuando está en el verso 8 diciendo: los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. ¿De dónde viene el doble ánimo? ¿De dónde vienen esos creyentes que en un ambiente como este se santifican y dicen: no voy a seguir con ese pecado, pero a los 2 o 3 días están de nuevo inclinándose a esa desobediencia? ¿De dónde viene ese doble ánimo? Dice Santiago que viene de la impureza del corazón. Ahora, ¿qué es lo impuro? ¿Qué es lo impuro? Alguien dirá: pastor, lo contrario de puro. Bien dicho. De una manera simple también. ¿Qué es lo impuro? Es lo mezclado. Diga conmigo: lo mezclado. Corra, que ya termino. Algo impuro es algo que está mezclado. Por ejemplo, usted agarra y le saca la leche a la vaca y le echa agua. Ahí hay dos sustancias: hay leche y hay agua. A esa leche se le llama leche adulterada, porque ya ha sido intervenida con otra sustancia. Entonces la esencia que contiene la pureza se va diluyendo, y por tanto esa leche no es una buena representación de la vaca, porque esa no es la leche que la vaca produce. De igual forma, cuando hay una iglesia diluida porque se ha mezclado con el mundo, no representa la esencia de la que sale, que es Cristo Jesús. Amén. Y de ahí es que viene el doble ánimo. Creyentes que aman a Dios, pero aman algo del mundo. Esa es una verdad. Mire, lo que pasa es que hoy tenemos tantos sabiólogos que le buscan la explicación a todo. No, porque eso no es nada, porque la cultura, que en el hebreo, que en aquel, que por allá. Mire, yo no lo conozco a usted por el griego y por el hebreo. Yo lo conozco por los frutos que usted está dando. Es los frutos que usted da. No es que usted me le venga a buscar la quinta pata al gato para quererlo justificar. Sí, yo sé al ritmo que vamos. Yo con carnales no cojo lucha. Cuando un carnal viene a argumentar conmigo, yo le digo: no, dale para allá, eso no es nada. Claro, eso no es problema. Pastor, el problema es que yo me pongo un arete. No, fume marihuana, dele para allá, haga todo lo que usted quiera, que nada es nada. Pastor, ¿me puedo hacer tatuaje? No, tatúese entero si eso es lo que usted quiere, porque él no viene a buscar una orientación. Él lo que viene es a buscar una confirmación, para tener justificación de su acción. Usted dirá: pastor, ¿y es verdad? Sí, señores. Hay creyentes que yacen de todos, hermanos. Congregaciones. Quizá usted se limita al entorno donde se encuentra, pero yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que le digo. Yo he estado en congregaciones que cuando yo salgo al parqueo veo gente fumando y muchas colillas. Y no me diga que son invitados, porque yo sé lo que lo vi haciendo adentro. Sí, donde ya el sexo fue
matrimonio no es pecado. Sí, algunas donde ser homosexual, según ellos aprobado por Dios, no es pecado tampoco. Entiéndame lo que le dije, no estoy discriminando. Estoy diciendo de operar activo en la homosexualidad. De eso le estoy hablando. Donde ninguna de esas cosas, ya yo no me sorprenderé de ver creyentes fumando marihuana, consumiendo cocaína. No me sorprenderé, porque van paso a paso y veo para dónde es que van. Pero el que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea inmundo todavía. Necesitamos circuncidar el corazón. Hay que cortar el prepucio. Hay que romper, desvincular el corazón de todo lo que es desagradable delante del Señor. Y el arado procura sacarlo fuera.